Cuanto guarda relación con Jesús, provoca fascinación. Y aunque la práctica religiosa decaiga en estos tiempos, ese interés en Jesucristo no hace sino aumentar. En mi opinión, ello obedece no solo a que Jesús sea la gran referencia espiritual de la cultura occidental, se debe sobre todo a que su figura mítica encuentra las más profundas resonancias en nuestro inconsciente colectivo y en nuestro propio espíritu, que son mucho más sabios que nuestra limitada razón. Este interés en Jesús lo demuestran, entre otras muchas cosas, el éxito de novelas muy dispares. Un éxito para el que los expertos literarios no encuentran explicación alguna. Pongamos dos ejemplos muy distintos. Caballo de Troya, de Juan José Benítez, que nos presenta a un Jesús muy próximo que sin embargo se manifiesta como Hijo de Dios y hermano nuestro. O el Código da Vinci de Dan Brown, que realiza polémicas revelaciones sobre la manipulación a la que habría sido sometida la figura de Jesús y que incurre en el riesgo de que veamos a Jesús como un simple mortal. En este documental prosiguen las polémicas revelaciones sobre los orígenes del cristianismo que habíamos iniciado en los anteriores. Les propongo que lo examinen con mente crítica y corazón abierto. Estoy convencido de que el conocimiento y el debate deben ser bienvenidos tras siglos de oscurantismo y pueden reavivar nuestro espíritu y nuestra mente, adormecidas como están en medio de un mundo materialista y carente de reflexión profunda. Sabemos que los 4 evangelios fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de Jesús y que el credo y los dogmas cristianos que hoy conocemos fueron definidos siglos más tarde. ¿Qué sabemos entonces de cierto sobre Jesús? ¿Quién fue realmente? ¿El Hijo único de Dios? ¿O acaso un hombre extraordinario que acabó siendo mitificado? Ahora estamos descubriendo que la versión de su historia y del significado de su misión en la tierra que hoy conocemos no coinciden con la que tenían sus primeros seguidores. Y que entre los cristianos primitivos existían concepciones mucho más variadas y divergentes que las que hoy separan a las diversas iglesias cristianas. Este documental es una búsqueda a través del mundo de los místicos y de los gnósticos. Estos creían que todos llevamos una chispa divina encerrada en el fondo de nuestro ser. Veían la historia de Jesús como una alegoría o una metáfora de la búsqueda del ser humano a través de la vida. Una búsqueda del Dios interior que les conduciría hacia el misterio de la muerte y permitiría al ser humano encontrar la clave de la resurrección. Una búsqueda que es descrita en los antiquísimos evangelios gnósticos. Aquí tenemos uno de los 2 volúmenes que se han publicado en castellano, unos evangelios gnósticos que fueron hallados en Egipto hace 6 décadas. Estoy convencido de que la visión mística del cristianismo que descubriremos en este documental ofrece una alternativa a aquellos que tienden a ver a Jesús como un ser humano mitificado y a quienes buscan una espiritualidad practicable en las lejanas regiones orientales. Este documental nos descubre que no hay necesidad de buscar esa mística en el otro extremo del mundo. Podemos encontrar una forma de trascendencia más adecuada a nuestro psiquismo dentro de la tradición iniciática occidental. Una tradición que encuentra en el cristianismo su continuación y su síntesis más perfecta. Estamos en el siglo II de la era cristiana.
En el tiempo en que los cristianos no habían formulado aún su iconografía, sus símbolos o sus mitos, en un sentido, esto representa el otro mundo. Las regiones tenebrosas donde los iniciados contactaban con las divinidades. Es la luz que penetra en la oscuridad, buscando un camino a la vida futura. Los portales de la inmortalidad a través de la muerte. Y así, los iniciados llegaban aquí en total oscuridad, quizás sin antorchas, a impregnarse del espíritu del lugar. Simbolizaban el tránsito de la vida a la muerte y a la resurrección. Entre la gente que venía aquí estaban los primeros cristianos. Todavía existía un vínculo entre los cultos mistéricos del antiguo Egipto y la religión gnóstica. Y vemos a los cristianos practicando los rituales de los egipcios. Hoy vemos el cristianismo y parece muy variado, desde los baptistas a los ortodoxos rusos, a los calvinistas y a los católicos romanos. Pero en el siglo I la variedad era mayor aún, porque no existía el canon de las escrituras del Nuevo Testamento, ni un credo universal, ni tampoco una estructura específica. Lo que me fascina es que entonces el cristianismo era más plural de lo que es hoy. Sabemos que hubo muchos evangelios que los seguidores de Jesús leyeron, escribieron, veneraron, y también muchas otras obras, cartas, epístolas, poemas, himnos. Los cristianos contemplan los inicios de su fe con nostalgia. Un tiempo en que la palabra de Jesús y sus apóstoles sonaba como auténtica, cuando el credo era claro y su contenido incontestable. Pero ahora los documentos descubiertos arrojan otra luz sobre sus orígenes. Si los cristianos hoy veneran a Jesús como al único Hijo engendrado por Dios, que murió para redimirnos de nuestros pecados, los primeros seguidores de Jesús parecen haber tenido creencias diferentes. Los cristianos judaicos cayeron sobre el valor de salvación del sacrificio de Cristo en la cruz. Creían que era un iluminado, un iluminador. Para ellos, no hay nacimiento virginal, ni resurrección, ni cruz, solo las palabras de Jesús, percibido como la encarnación de la sabiduría divina. Jesús de Nazaret, hombre o mito. Los que estuvieron con él no parece que lo recordasen como al único Hijo de Dios, pero perecieron en el holocausto del alzamiento judío contra Roma. ¿Lo describen tan claramente los evangelios? Se escribieron 2, 3 generaciones después de Cristo, en distintas ciudades mediterráneas. Entonces surgió otra imagen, la de Jesús como Hijo de Dios. Sin embargo, persistían ecos de los primeros tiempos. Edad Media, el sur de Francia. Una fe diferente surgía y proponía otra visión de Cristo. La Iglesia considera herejes a esa gente, peor que demonios. Durante décadas, la furia de la Iglesia se alza contra los cristianos gnósticos. Los cruzados diezmaron a la población. Se creó la Inquisición para quemar a esos cátaros, como ellos se llamaban a sí mismos, los purificados, los puros. Después de muchos siglos, la gente empieza a recordar a esos cátaros y visita los lugares donde fueron martirizados. Los cátaros no fueron precursores de la Reforma. No eran una herejía de la fe católica.
La suya fue una fe diferente y se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, o incluso antes, cuando la gente veía el mundo como un reino de sombras, de espaldas a la realidad, a la verdad auténtica. Un hombre atado, incapaz de moverse, creyendo que las sombras que ve en la pared son la realidad. Sombras proyectadas por el mundo divino que está detrás de él. Mira, hombre. Es así como el filósofo griego Platón describía al hombre. Los iniciados en las religiones mistéricas creían que podían liberarse de las ataduras y hallar la gnosis, el conocimiento, en su corazón. Un conocimiento secreto que transforma al hombre y lo hace consciente de la verdad, del mundo espiritual. Son los gnósticos. Los estudiosos creen que esa búsqueda también caracterizó al cristianismo primitivo, antes de que se escribieran nuestros evangelios. Hay ecos de eso en las palabras de Pablo, que habla de buscar a Cristo dentro de uno mismo, y también en otros documentos hallados hace casi 60 años en Nag Hammadi, Egipto. Los libros de Nag Hammadi son más importantes que los manuscritos del Mar Muerto, porque arrojan una nueva luz sobre el cristianismo, Jesús y Dios. El descubrimiento de Nag Hammadi supone un cambio radical en nuestra idea del cristianismo primitivo. Tenemos aquí 52 manuscritos que nos hablan del primer cristianismo. Estaban asociados posiblemente a un monasterio cristiano egipcio. Estos libros se enterraron en el siglo IV para evitar su destrucción. Nos dan abundante información. Es asombroso que los cristianos no se precipitasen a leer el Evangelio de Tomás y todos esos textos maravillosos. Me parece que eso demuestra el poder de la Iglesia romana, que los dejó a un lado y aún los considera heréticos y peligrosos. Y por supuesto lo son. Son peligrosos para la Iglesia literalista porque ponen en cuestión su interpretación. Nos hablan de las diversas formas en que la gente creía que se podía hallar la salvación. Por la contemplación, por la expansión de la chispa divina que hay en nosotros, comunicándose con Dios, buscando en nuestra propia alma una búsqueda individual de lo divino, sin la ayuda de sacerdotes u obispos. Suena atractivo. El gnosticismo es atractivo, sobre todo para la mente moderna, porque promueve una religión para el individuo, no para la Iglesia. Creo que es lo que los humanos han buscado siempre, hallar la divinidad por sí mismos. Pero esto es una simplificación, porque se trata de algo mucho más complejo. En cierto modo, es como tomar un baño de espuma y que entre jabón en los ojos. Enceguece a la vez que limpia. Ya en la religión egipcia, se decía que el hombre después de la muerte se convertía en Osiris, se integraba en Dios. El hombre es un Dios caído que recuerda el paraíso. Este es el concepto de todos los misterios de la antigüedad, de Isis, de Mitra, de Adonis. El punto central del gnosticismo es que todos nacemos con una chispa divina dentro y que el deber de los creyentes es hallar esa chispa y expandirla, tomar contacto con Dios mirando en nuestro interior.
La agnosis. Gnosis significa autoconocimiento. ¿Qué es autoconocimiento? ¿Éxtasis? ¿Psicoanálisis? ¿Qué es? Es muy difícil explicar qué es el autoconocimiento y cómo se obtiene. No es como el psicoanálisis. No es una exploración intelectual del alma, ni el éxtasis. Es la contemplación de uno mismo. A veces con la ayuda de un líder. Es la quietud, una sincera búsqueda individual. Creo que la idea básica que subyace en el gnosticismo es que estamos confundidos en nuestra idea sobre lo que es la vida y sobre quiénes somos. Adentrarnos en un entorno como este echa abajo nuestros esquemas. Estás cara a cara con el mayor de los misterios, la muerte. La idea de que dejarás de existir como forma física y te enfrentas con el misterio absoluto del que proviene todo, el misterio que somos, el misterio que es. Pero ¿por qué buscarlo en la oscuridad de estos corredores? Creo que estimula la experiencia mística con la emoción de la oscuridad y los ecos de las cámaras. Todo eso conduce a un estado místico. Como decía Aristóteles sobre los misterios, no vas allí a aprender, sino a experimentar. Si crees que solo es un proceso intelectual, te equivocas. Es algo mucho más grande que eso. Creo que los antiguos habían comprendido que puedes aprender mucho, pero no tener un real conocimiento de ti mismo. Lo que los antiguos buscan es un retorno a la totalidad, el conocimiento de la unidad de todas las cosas. Durante más de 2000 años la gnosis fue reprimida. Principalmente supimos algo de ella por las acusaciones de los padres de la Iglesia. Pero el hallazgo de Nag Hammadi en 1945 cambió para siempre nuestra forma de ver los orígenes del cristianismo. Los que los hallaron al principio los desecharon. Cayeron en manos de traficantes, algunos fueron quemados, pero finalmente llegaron a manos de la ciencia gracias a personas como Gilles Quispert, que llevó los manuscritos más importantes a Europa, y a sus amigos, entre ellos el gran psiquiatra Carl Jung. Entonces me fui a Egipto, a El Cairo. Y en esta sala negocié con el director de esta institución y descubrí que esos códices no serían publicados si este Códex de Jung no volvía al Museo Copto de El Cairo. Ahora acumulan polvo en una pequeña sala, abiertos quizá una vez cada 10 años y solo en presencia de un funcionario del museo, la policía secreta y un juez. Quispel es bien recibido. Todos los manuscritos de